Tenemos diferentes clientes que tienen una percepción diferente y creo que nuestra chamba es mucho entender a la empresa a la que le estamos intentando vender, ¿no? Entonces, hay empresas que tienen, por ejemplo, muchísimo cash. Y entonces a mí no me importa tener a 10 personas, o sea, realmente no me representa absolutamente nada tener a 10 personas. Pero resulta que sí les importa muchísimo la experiencia del cliente. Y tener estas 10 personas definitivamente no genera una buena experiencia. Entonces, en ese lado nos metemos nosotros con esto de, a ver, a tu cliente va a recibirla automáticamente, sin errores, sin tener que mandar un correo para pedírtela. O sea, todo esto funciona y tu cliente acaba recibiendo todo lo que necesita en tiempo récord. Entonces, ahí la empresa percibe un valor respecto a la experiencia que recibe el cliente final. Hay empresas, por ejemplo, que es el costo, justo el no puedo Ujú. contratar, o sea, estoy teniendo muchas ventas, pero no puedo contratar más gente porque o no tengo el tiempo o tal vez no tengo todavía el dinero para hacerlo. Entonces, ahí entramos con una oferta, una propuesta de no necesitas contratar a nadie más. O sea, tú sigue Ok. operando, ponnos a nosotros y nosotros avanzamos. Y hay otras que sufren mucho de errores. Entonces, vamos a pensar que yo les pido a ustedes, oigan, ustedes encárguense de la facturación de la empresa. Si ustedes nunca lo han hecho, que a veces toca, a veces pasa a ser todólogos, probablemente ustedes tengan errores, lo cual es Ujú. totalmente natural, porque la legislación cada vez se va haciendo más complicada. Claro. Entonces lo que pasa con eso es acabas pagando un dineral de errores todos los meses, todos los años, acabas cargando un montón de cosas y entonces ahí nosotros entramos con él, no te equivoques, o sea, no pagues por errores que no tendrías que estar pagando, o sea, no tiene sentido que tengas esos errores. Pues como que depende cada una de las empresas, nosotros entramos con una propuesta diferente. Entonces al final es entenderlo. Ok. Oye, ¿y cómo has resuelto este tema de la customización? Tú como plataforma, ¿no? Como Geekstack, porque entiendo que todo el flujo de lo que hoy hacen en Geekstack es sobre una plataforma. Y al tú contarnos que estás haciendo cosas muy customizadas dependiendo del tipo de cliente, ¿cómo has logrado resolver ese reto? Porque creo que eso de cierta forma te mete una complejidad muy grande, ¿no? Como hablando tecnológicamente. Fíjate que es curioso y hay historias interesantes en Geekstack para que te des una idea de lo doloroso que ha sido. Hay gente que todos los años en Halloween nosotros hacemos como una especie de, de, de concurso de disfraces. Y para que te des una idea de lo doloroso que es en Geekstack todavía, hay gente que se ha disfrazado de defaults. Defaults es nuestra parte de customización en Geekstack. Entonces la gente se disfraza de eso por lo doloroso que es. Sí ha sido bien doloroso, fue mucho más doloroso al inicio, o sea, cuando recién empezábamos, que sí era como toparnos con casos muy específicos de negocio, ¿no? Como puede ser tan sencillo como, oye, yo necesito que los pagos que me caen en dólares se conviertan a pesos porque a mí me lo transfieren en pesos, la pasarela. Ya. Entonces ese tipo de cositas al inicio fue como de, ¿cómo vamos a lograr eso? O sea, tenemos un montón de integraciones, ¿cómo logras trasladarlo, hacer que funcione, que no falle, que no se rompa? Entonces, sí fue duro. De hecho, en algún momento de la historia tuvimos que dejar a un gran cliente, que siguen siendo grandes amigos, pero pues era un gran cliente al cual no pudimos soportar por la cantidad de customizaciones que necesitaba. Entonces fue ya no te servimos, o sea, tú estás creciendo mucho y ya no puedo customizar a la velocidad en la que tú lo necesitas, pues perdón, pero pues ni modo, toca Yes. bajarnos de ese barco. Entonces ha sido duro. Hoy en día ya creo que tenemos no le voy a decir que tenemos un framework porque me vas a preguntar cuál es el nombre de ese framework y no tiene nombre, pero creo que tenemos una forma de operar la parte de customización y hoy funciona. O sea, hoy no tenemos tanto tema, tanta fricción. Cuando llegan nuevos usuarios, sí nos preguntamos muchas cosas y sí somos como que súper celosos con nuestro tiempo de decir, ¿vale la pena customizarte eso? O de verdad nadie lo va a usar nunca. Entonces nuestro primer punto es cuántas personas se pueden ver afectadas de esta customización. Si son más de 5 usuarios, le damos para adelante. Si solamente va a ser para ti, tenemos el API y puedes hacer lo que tú quieras, pero nosotros no te lo podemos customizar. Oye, Súper. Santiago, ¿y cómo haces justo esa validación de esos 5 usuarios? Digo, yéndonos un poquito más técnicos, o más al detalle, vas, les preguntas, ellos te lo piden y entonces con eso lo validas. Es curioso también porque te puedes meter el pie.
Si vas y lo preguntas, puede ser que toda la gente diga, ah, mira, sí me serviría esa parte de ser tan custom, ¿no? Entonces no lo hacemos tal cual de ir a preguntar eso, sino que más bien nosotros hoy en día todavía tenemos la posibilidad, y espero que durante muchos años lo podamos hacer, pero entendemos muy bien a nuestros usuarios. O sea, hoy si ustedes dicen, oye, conocen a este usuario dentro de la plataforma, cualquiera del equipo te va a decir, sí, y sé qué hace, sé cómo va, sé quiénes son, sé quién está detrás, entonces lo entendemos muy bien. Entonces, hacemos mucha suposición de acuerdo a los flujos operativos que pueden tener nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, recién empezamos a cerrar muchos doctores. Entonces, con los doctores pasó algo curioso. Un doctor nos dice, oye, resulta que yo quiero usar las terminales de GetNet, ¿no? O sea, porque me cobran menos que las terminales de Clip y de Mercado Pago. Entonces fue como ok, tenemos que sumar una nueva integración de GetNet, que va a ser muy complicado porque son muy tradicionales en la manera de hacer negocios, pero pues a ver, puede tener sentido. Entonces empezamos a ver que los doctores operaban de una manera muy específica. Entonces fue una suposición de que muchos iban a preferir pagarle 1.3% a GetNet versus 3% de Clip, ¿no? O sea, digo, no me sé los puntos exactos ahorita, pero creo que es suponer que muchos de tus usuarios, por entender su operación, pueden caer en esa misma cubeta. Supongo que en el futuro va a ser muy diferente ya que tengamos cientos de miles de usuarios, pero hoy que todavía podemos entender es una suposición, porque si vas y les preguntas, capaz que te dicen que sí y que realmente no lo necesitan, ¿no? Porque hay muchas veces que el cliente no sabe cuál es la mejor manera de operar ciertas cosas dentro de la plataforma y que pueden sonar pues muy sexys, pero realmente no es lo que necesitas. Entonces, pues es un poco pecar de suponer, pero lo hacemos realmente entendiendo pues cada tipo de negocio, ¿no? O sea, hablamos mucho, mucho con los usuarios. Y ya entrando en materia de cosas irreversibles, casi la mayor parte de cosas que hoy nos cuentas de Geekstack, hablas de automatización. En este proceso de estos años que llevas ya con Geekstack, con la IA, ¿cómo estás ocupando en este proceso de automatizar la inteligencia artificial? ¿De qué te ha servido? ¿Si te has sacado valor o no lo ves tan útil en este momento? ¿Nos puedes decir un poquillo sobre esto? Claro que sí. Justo estábamos hace 2 semanas en México Tech Week. Estuvimos en un panel platicando de estos temas y justo platicaba de que para nosotros no ha sido tan fácil el pensar en IA por una razón muy específica. Si nosotros nos equivocamos, el error que podemos tener puede ser tan sencillo como pagar una multa, como tan complicado como que alguien se vaya a la cárcel. O sea, es grave. O sea, al final es tema fiscal. O sea, imagínate que de repente nosotros empezamos a hacer facturas que no deberíamos estar haciendo por montos que no deberíamos, menores o mayores. Si son menores, puedes entrar en defraudación fiscal, que lo más sencillo pagas una multa, pero lo peor es, pues entras en un loop en el que no te vamos a poder sacar, pero nunca. Entonces, lo hemos tratado con con muchísimo cuidado. O sea, al final no ha sido como uy, vamos a lanzarlo y ya a ver qué pasa. O sea, hemos sido súper cuidadosos con eso del lado del cliente. Sin embargo, del lado de Geekstack sí lo hemos aprovechado un montón. O sea, yo soy fan número uno de herramientas de IA. O sea, me encanta. Siempre digo que es el mejor momento para estar vivo si eres técnico. O sea, es wow, me siento en Disneylandia cada que amanece. Entonces, nosotros sí lo hemos implementado para ciertos procesos internos. Por ejemplo, un proceso bien complicado que nosotros tenemos que manejar es el proceso de fin de mes. O sea, digamos que nosotros al inicio tenemos que correr un montón de scripts y un montón de validaciones y un montón de cosas para saber que todas las transacciones que entraron realmente se hubieran facturado y se hubiera cerrado el mes de manera correcta. O sea, que no hubiera ningún outlier ahí volando. Entonces, ese proceso empezó siendo súper sencillo. Pues cuando iniciamos eran 2, 3 cuentas y funcionaba. Pero de repente empezamos a crecer y no crecíamos de manera lineal. O sea, imaginen que hoy cerrábamos un cliente que tenía 10 transacciones, pero mañana podíamos cerrar a uno que tenía 250,000 transacciones. Entonces, el crecimiento no era lineal, realmente podía ser, o sea, un hockey stick demasiado extraño y no dependiente de nosotros. O sea, era pues al cliente que cerráramos,
podía tener eso. Entonces, el proceso de fin de mes fue una de las cosas en las que implementamos AI por primera vez, que fue un cómo podemos apalancarnos de estos check-ups para que no tengamos que hacerlo manual. O sea, al inicio, cuando no había AI, era, cuando nosotros no lo teníamos implementado, llegábamos a estar el último día del mes desde las 6 7 de la tarde hasta las 3 4 de la mañana del día siguiente, conectados, viendo que todo estuviera pasando de forma correcta. Ahorita ya no, ahorita esto corre automático, nos avisa de ciertas cosas, nosotros avisamos al cliente si tiene que corregir algo y se acabó. O sea, es un proceso muchísimo más sencillo. Sin embargo, tampoco hemos dejado ya del lado del cliente morir y ya, lo hemos estado trabajando, insisto, de manera súper cuidadosa. Entonces ustedes van a tener la primicia de que en esta semana vamos a lanzar nuestra herramienta y ya vamos a volvernos AI First. Entonces los usuarios van a poder hacer todo lo que hacían de forma manual con un agente. Entonces el agente va a ayudarles a poder emitir, a poder conciliar, a poder entender, a poder hablar con sus usuarios. O sea, al final vamos a hacernos completamente útiles en este nuevo mundo. Y ya por fin lo entendimos cómo trabajarlo con seguridad, entendimos cómo hacerlo de manera transparente, cómo hacer que los agentes no tuvieran ese tipo de errores. Entonces, creo que estamos del otro lado en eso, así que a partir de esta semana que viene, noviembre 15, vamos a calcularle, todos los usuarios de Mixta que van a poder tener acceso a esto. Entonces, ha sido un trabajo difícil, sobre todo porque ves a los demás avanzando en otras industrias y acá era como de ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿No? Entonces era una frustración pero del otro lado tenías a legal diciéndote por favor no lo vayas a lanzar, ¿no? Entonces, sí, una espada en la pared.